Sesión pública ordinaria del 14 de agosto de 2020. Buenos días. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia general por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencias. Secretario de Acuerdos, se le solicita confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de la sala y desea presenciar esta sesión. Magistrado presidente, se hace constar que no compareció persona alguna. Gracias, secretario. Secretario de Acuerdos, se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado, se le informa que el sistema se encuentra activado y funcionando adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la Sala, en suplencia por falta temporal del magistrado presidente Manuel Carapia Ortiz, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y titular de la tercera ponencia de esta Sala. El licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán, primer secretario de Acuerdos de la primera ponencia, designado con tal carácter por el magistrado Manuel Carapia Ortiz, titular de dicha ponencia y autorizado por el presidente de esta sala para suplir la ausencia temporal del titular de la primera ponencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, tercer párrafo y 59 de la Ley Orgánica de este tribunal. Y el licenciado Rogelio Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por falta temporal de la magistrada titular de dicha ponencia a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con los artículos 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero y segundo, en relación con el considerando 12 del Acuerdo G/JGA/31/2020, de 5 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se aprobó que dicho secretario supla la falta de la magistrada en la ponencia de su adscripción y ante la falta de magistrados supernumerarios de este tribunal para ese fin, mismo que ya se encuentra publicado en la página web institucional de este mismo órgano. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, fijada para el día de hoy, siendo las 11 horas. Secretaria, le solicito dé cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con los asuntos listados por primera vez de la segunda ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Rogelio Alvera Márquez. Señor licenciado, ¿tiene el uso de la voz? Gracias, magistrado presidente. Buenos días para todos. Doy cuenta con el siguiente asunto. Es el juicio contencioso administrativo número 883-18-20-01-5. Corresponde a la sentencia definitiva dictada en cumplimiento de la ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria de 6 de marzo de 2020, emitida por el primer tribunal colegiado del 27º circuito, en el amparo directo número 560-2019. En este asunto constituye la resolución impugnada el oficio 600-49-2018-1950 de 12 de julio de 2018, emitida por el administrador desconcentrado jurídico de Quintana Roo II, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación número RRL 2018003593, en el sentido de confirmar la validez de la diversa resolución contenida en el oficio 500-49-00-01-2018-002226,
de fecha 16 de marzo de 2018, emitido por el Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal 2, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se autorizó parcialmente la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado del periodo de noviembre de 2017 y se negó por inconsistencias un monto correspondiente a 460,198 pesos. Consideraciones del proyecto. El proyecto propone, en el considerando quinto se hace referencia a los conceptos de anulación primero y segundo del escrito de demanda, en los que medularmente se argumenta que es ilegal que se haya negado la devolución por el monto rechazado. Al respecto, se consideran infundados los argumentos de la parte actora en el proyecto, pues en la resolución recurrida se negó parcialmente la devolución del impuesto al valor agregado porque los comprobantes fiscales digitales por conceptos de impuestos y relativos de nómina no son objeto del impuesto al valor agregado. Aunado a ello, la autoridad señaló que en el contrato de prestación de servicios de suministro de personal y administración de recursos humanos para la urbanización y construcción de 1 de enero de 2016, celebrado entre la OIA Actora y su proveedor, no se estipuló que la actora estaría a cargo del pago de los conceptos de impuestos y relativos a nómina. Por tanto, se estableció que era responsabilidad exclusiva de la prestadora del servicio el pago de las contribuciones, impuesto sobre la renta por salarios, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones del Infonavit y el impuesto sobre nóminas, mismas que de ninguna manera podrían trasladarse al cliente. Así, en razón de que estos hechos no son desvirtuados por la parte actora, pues en ningún momento argumenta que en el contrato a que hace referencia la autoridad no establezca lo que la propia enjuiciada transcribe y tampoco controvierte el hecho de que los comprobantes fiscales por Internet se expidieron precisamente por los conceptos impuestos y relativos a nómina, se considera que la actora no desvirtúa los motivos medulares del acto. Cabe señalar que la actora se limitó a sostener que no se trata de una relación de subordinación entre su representada y el personal proporcionado, que no hay prueba que así lo acredite, como lo sería el pago de un salario, y que se trata de una verdadera prestación de servicios independientes, una relación contractual en donde la prestadora se compromete a llevar a cabo determinados servicios con sus propios elementos y el cliente a cubrir el pago de los mismos. Sin embargo, no se advierte que la autoridad esté determinando la inexistencia de la relación contractual y tampoco se advierte que esté determinando lo que existió fue una relación de subordinación. Conclusión, se reconoce la validez de la resolución impugnada al determinar el rechazo del impuesto al valor agregado acreditable en cantidad de 460,198 pesos por el periodo noviembre de 2017. Medularmente porque los conceptos facturados no son acreditables para efectos del impuesto al valor agregado. En cuenta, señor magistrado presidente. Gracias, licenciado. Integrantes del Pleno, se pone a su consideración el proyecto del que ha dado cuenta el licenciado Olvera. Sin comentarios, magistrado. De mi parte tampoco hay comentario a realizar, por lo que no habiendo comentario ni observación alguno, pido a la secretaria tomar la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Alvarado. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Continuando con el orden, doy cuenta al Pleno del siguiente asunto correspondiente a la segunda ponencia. Juicio contencioso administrativo número 569-15-20-01-8-1AC, correspondiente a la sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, a la sentencia de aclaración de 9 de enero de 2020, al acuerdo de 28 de febrero de 2020 y al diverso acuerdo de 11 de marzo de 2020, todos ellos emitidos en el amparo directo 598/2018 por el primer tribunal colegiado del 27º circuito. En este asunto constituyen las resoluciones impugnadas 2. 1. La contenida en el oficio
Cefiplan, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DAFN, diagonal DRE, diagonal 0192, diagonal 3, diagonal 2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por el Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, determinante de diversos créditos fiscales. Y 2, la negativa de sustitución de garantía contenida en el diverso oficio Cefiplan, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DIFE, diagonal 3743, diagonal 12, diagonal 2015. Antecedentes del proyecto. En principio, se precisa que esta es la segunda sentencia que se emite en cumplimiento del amparo directo 598, diagonal 2018, toda vez que el Tribunal Colegiado de Referencia informó que no se tuvo por cumplida la ejecutoria de 29 de octubre de 2019, ya que la sentencia dictada por esta sala en diversa sesión de 12 de diciembre de 2019 se emitió antes de que se resolviera la aclaración presentada por esta juzgadora ante dicho tribunal colegiado. Consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, en cumplimiento a la diversa ejecutoria de 23 de agosto de 2018, emitida por el primer tribunal colegiado del 27º circuito, en el diverso amparo directo 328, diagonal 2017, esta sala se pronunció sobre la oportunidad o no de los conceptos de impugnación vertidos en el escrito aclaratorio de demanda de nulidad presentado el 18 de junio de 2015. Al respecto, se propone desestimar por inoperantes los argumentos plasmados en dicho escrito al actualizarse en la especie la figura de la preclusión, ya que la actora tuvo pleno conocimiento de la resolución combatida, del acto que le dio origen y de las supuestas violaciones procedimentales que alega en forma previa a la interposición de la demanda que origina el presente juicio. Así, los conceptos de impugnación formulados por la demandante en el escrito presentado ante esta sala el 18 de junio de 2015 son extemporáneos, al haberse plantado fuera del plazo de 45 días previsto en el artículo 13, fracción primera, inciso A, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente para ese año. En ese sentido, no resulta procedente entrar al estudio y resolución de dichos argumentos plasmados en el escrito de 18 de junio de 2015. En el considerando sexto, se precisa que esta sala no pasa inadvertido que la competencia es una cuestión de orden público. Sin embargo, el proyecto propone que no se advierten elementos para concluir que existe una indebida o falta de fundamentación y motivación en los actos combatidos o en los actos que le dieron origen, sin que se tenga que realizar un pronunciamiento exhaustivo del análisis realizado al respecto. En el considerando séptimo, se reitera dicho considerando de la sentencia de 2 de mayo de 2017, pues en la ejecutoria dictada en el amparo 328, diagonal 2017, no se ordenó su modificación. El tema analizado en dicho considerando corresponde a la legalidad en el rechazo de las deducciones, donde la actora no ofreció prueba pericial por la que acreditara el correcto registro y cálculo de sus deducciones, por lo que se declararon infundados sus argumentos. En el considerando octavo, se reitera dicho considerando de la sentencia de 2 de mayo de 2017, pues en la ejecutoria dictada en el amparo 328, diagonal 2017, no se ordenó su modificación. El tema analizado en dicho considerando fue que no se precisó debidamente la fundamentación y motivación de la negativa de sustitución de garantía contenida en el oficio impugnado Cefiplan, diagonal SSI, diagonal DGAF, diagonal DIFE, diagonal 3743, diagonal 12, diagonal 2015. El proyecto propone declarar fundado el tema sujeto a estudio, lo anterior en términos del numeral 87 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que alude a que la calificación de la garantía obliga a la autoridad a verificar que se cumplen con los requisitos que se establecen en el Código y en el propio reglamento en cuanto a la clase de la garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señala el artículo 141 del Código citado, ya que el ejercicio de esa facultad discrecional se encuentra limitada por el artículo 16 constitucional y 38 del Código Fiscal de la Federación, que estatuyen la obligación de toda autoridad de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. Por lo anterior, se propone declarar la nulidad para efectos de que se cumplan con los requisitos antes mencionados. En el considerando noveno,
Se reitera dicho considerando de la sentencia de 2 de mayo de 2017, pues en la ejecutoria dictada en el amparo 328/2017 no se ordenó su modificación. En el referido considerando, se calificó de inoperantes por extemporáneos los argumentos planteados en el escrito de ampliación de demanda, identificados como segundo y tercero, relativos a la indebida fundamentación y motivación e incompetencia de la autoridad emisora de la resolución liquidatoria y de la autoridad emisora del procedimiento que le dio origen, controvertido originalmente en el juicio atrayente 569/15-20-01-8. Anterior es así, al actualizarse la figura de la preclusión, ya que resulta inconcluso que las ilegalidades pretendidas ya eran conocidas por la actora en forma previa a la presentación del escrito inicial de demanda en el juicio 569/15-20-01-8. Por lo anterior, el proyecto propone reconocer la validez de la resolución liquidatoria contenida en el oficio Cefiplan, /SSI, /DGAF, /DAFN, /DRE, /0192, /3, /2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por el director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. Y declarar la nulidad de la negativa de sustitución de garantía contenida en el oficio Cefiplan, /SSI, /DGAF, /DIFE, /3743, /12, /2015, por los motivos y fundamentos y para los efectos precisados en el octavo considerando del proyecto. En cuenta, señor magistrado presidente. Muchas gracias. Se pone a consideración de este pleno el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios, magistrado presidente. Yo tampoco tengo comentario ni observación alguna, por lo que en consecuencia le pido al secretario que tome la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Alvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. ¿Tiene más asuntos para discusión, licenciado Olvera? Sin más asuntos que abordar por parte de la segunda ponencia, señor presidente. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la segunda ponencia es el siguiente. Expediente 883/18-20-01-5, votación, aprobado por unanimidad de votos. Sentido, se reconoce la validez de la resolución impugnada. Expediente 569/15-20-01-8, votación, aprobado por unanimidad de votos. Sentido, se reconoce la validez de la resolución contenida en el oficio Cefiplan, /SSI, /DGAF, /DAFN, /DRE, /0192, /3, /2015. Se declara la nulidad de la negativa de la sustitución de garantía contenida en el oficio Cefiplan, /SSI, /DGAF, DIFE, /3743, /12, 2015. En cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la segunda ponencia. Muchas gracias. Le pido por favor que continúe con el orden del día. Claro que sí. Conforme al orden del día establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde continuar con el asunto listado por la tercera ponencia en el orden del día, siendo ponente el magistrado Alberto Romo García. Doy cuenta del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 991/18-20-01-3. Sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria dictada el 27 de febrero de 2020 en el amparo directo 662/2019 por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito. Resolución impugnada.
La resolución contenida en el oficio número 2407/2067-9500-1657-2018 de 31 de julio de 2018, emitida por el titular de la Subdelegación Cancún de la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se le determinaron a la hoy actora diversos créditos fiscales. El primer tribunal colegiado del 27º Circuito resolvió el amparo 662-2019 mediante ejecutoria de 27 de febrero de este año, en la que concedió el amparo a la quejosa por los motivos y para los efectos descritos en dicha ejecutoria, y en acatamiento a la misma se dejó sin efectos la sentencia de 2 de septiembre de 2019, siguiendo los lineamientos señalados en la misma, reiterando las cuestiones que resultaron intocadas en dicha ejecutoria, con la precisión de que por acuerdo de 11 de marzo del 2020 se dejó sin efectos el acto reclamado, con lo que se atendió el primer lineamiento del ejecutorio aludido. Motivo por el cual, inicialmente, se estudian los argumentos de la parte actora hechos en contra de la resolución impugnada, en lo que refiere a que ésta carece del requisito formal de la firma autógrafa del funcionario emisor. Sin embargo, fueron calificados de infundados, toda vez que del análisis realizado al acto combativo y sus respectivas constancias de notificación que fueron exhibidas por la autoridad al contestar la demanda, se advierte que el personal actuante entregó a la persona que atendió la diligencia de mérito el original con firma autógrafa de dicho acto. Máxime que las constancias de notificación no fueron combatidas frontalmente por la actora, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se consideran legales. Posteriormente, se analiza la orden de revisión de gabinete y la facultad de la autoridad para requerir cierta información y documentación que la actora refiere de excesiva, al tratarse de aquella que no forma parte de la contabilidad. Sin embargo, resulta infundado lo expuesto por la actora, toda vez que la autoridad citó los preceptos legales que la facultan para requerir a los patrones, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requiera. Que contrario a la aseveración del accionante, no resulta excesivo ni desborde el objeto del oficio de requerimiento de información y documentación que la fiscalizadora haya requerido al patrón la documentación consistente en organigrama de la empresa, reglamento interno de trabajo, contratos de prestación de servicios profesionales, expedientes personales de los trabajadores, libros y registros sociales, respaldo de la información del Sistema Único de Autodeterminación, papeles de trabajo, inventarios de mercancía y activos fijos, procesos de trabajo, acta constitutiva de la sociedad, instrumentos notariales de las modificaciones a la sociedad e instrumentos notariales de otorgamiento de poderes y representación legal. Lo anterior, ya que dicha documentación queda comprendida dentro de los necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados y salarios devengados que permitan precisar la existencia y cuantía de las obligaciones relativas, así como dentro de la información y documentación que integra la contabilidad del patrón fiscalizado en relación con el objeto del requerimiento, consistente en verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la propia Ley del Seguro Social y los reglamentos, de manera que se determine infundado el argumento citado. Por otra parte, también se considera infundada la diversa manifestación de la actora, a través de la cual aduce que el oficio por el que se le dan a conocer los hechos y omisiones conocidos durante la revisión de gabinete se encuentra indebidamente fundado y motivado al hacerle una invitación y no un requerimiento formal para conocer la situación fiscal, ya que la ley no obliga a la autoridad a hacer propiamente un requerimiento en los términos pretendidos por la actora. En otro sentido, se determina que fue legal que la autoridad emitiera la resolución impugnada, considerando que el no haber proporcionado a la actora todos los elementos necesarios requeridos, por lo menos en 3 ocasiones, no existía manera de precisar el número de trabajadores,
los salarios efectivamente pagados, así como las demás percepciones, esto es, para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Además de que la autoridad, a través de la exhibición de los estados de cuenta individual de los trabajadores, acreditó la relación laboral entre la actora y las personas por las que se emitió la resolución combativa. Finalmente, se declara infundada la solicitud de indemnización por daños y perjuicios realizado por la actora. El proyecto propone reconocer la validez de la resolución determinante combatida y negar el derecho a la indemnización solicitada por la actora. Integrantes del Pleno, dejo a su consideración el proyecto del que he dado cuenta. Sin comentarios. Sin comentarios, señor presidente. Al no haber comentarios, pido a la secretaria tome votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto también. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Continuando con el orden del día, doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Es el juicio 607-18-20-01-9. Proyecto de sentencia definitiva en cumplimiento de ejecutoria de 27 de febrero del 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito en el amparo directo 670-2019. Resolución impugnada. La constituye el oficio 600-49-2018-0917 de 12 de abril de 2018, emitida por el subadministrador desconcentrado jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo II, al resolver el recurso de revocación RRL 2018-000026, confirmando la resolución contenida en el oficio 500-49-00-01-2017-008845 de 12 de abril de 2018, emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Quintana Roo II, en donde se negó la devolución solicitada por concepto de saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo y abril, todos de 2016. Consideraciones del Pleno. Se analiza de forma conjunta los conceptos de impugnación primero y segundo, en donde el actor aduce que los conceptos impuestos relativos a nómina, cuotas y aportaciones de IMSS e Infonavit, así como impuestos sobre nóminas, que le fueron facturados por su prestadora de servicios, forman parte de la contraprestación que fue pactada. Por tanto, fue materia de impuesto al valor agregado. De ahí que sea procedente la devolución solicitada. El argumento anterior se considera infundado, puesto que bien es cierto que dichos conceptos pueden formar parte de una contraprestación total. También lo es que en los comprobantes fiscales se debe señalar el concepto, no así los elementos que lo integran, pues en ese caso se tendrían comprobantes por conceptos como impuestos y relativos a nómina, que no son acreditables para el impuesto al valor agregado. Se analiza de forma conjunta también los conceptos de impugnación primero y tercero, en donde la actora señala que no existe controversia respecto a que el concepto por el que se le trasladó el impuesto al valor agregado, del que se rechazó su acreditamiento, fue un anticipo por la adquisición, suministro e instalación de 3 plantas desaladoras para agua de mar de 800 metros cúbicos, sin que obste que se argumente que no fue posible acreditar la materialización o existencia de las operaciones o servicios facturados. El argumento anterior se estima fundado, pues a través de la valoración de la factura expedida a la actora del instrumento público en el que se hizo constar el cambio de régimen de la sociedad actora de un contrato de suministro e instalación, se concluye que sí existía razón de negocios y sustancia respecto a la adquisición de la planta desaladora, por lo que era un gasto estrictamente indispensable para el objeto del accionante.
Además, no es válido que la fiscalizadora exija que se acredite la materialización del servicio facturado, pues se trató de un anticipo contemplado en el contrato de prestación de servicios, de modo que el particular, en ese momento, no tenía la obligación de acreditar la realización de una prestación de servicios que no amparan los comprobantes fiscales expedidos. Por tanto, el proyecto propone declarar la nulidad parcial de la resolución impugnada y de la recurrida, únicamente por cuanto hace a las ilegalidades precisadas en el considerando sexto del presente proyecto, por los motivos y fundamentos y para los efectos establecidos en la parte final del referido considerando. Además, se propone condenar a la autoridad para que devuelva la cantidad rechazada previamente anulada, debidamente actualizada y con los intereses que en derecho corresponden. Integrantes del Pleno de la Sala, dejo a su consideración el proyecto del que he dado cuenta. Sin comentarios, magistrado presidente. Sin comentarios, magistrado presidente. Gracias. Al no haber comentarios ni observaciones, pido a la secretaria proceda a tomar votación. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar la votación. Licenciado Rogelio Olvera Marcas. A favor del proyecto. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor de la ponencia. Magistrado Alberto Romo García. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Gracias. Señor magistrado, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. De mi ponencia no existen más asuntos listados para la presente sesión. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido de los proyectos aprobados de la tercera ponencia es el siguiente. Expediente 991, diagonal 18-20-01-3, votación, aprobado por unanimidad de votos. Sentido, reconocer la validez de la resolución determinante combatida y negar el derecho a la indemnización solicitada por la actora. Expediente 607, diagonal 18-20-01-9, votación, aprobado por unanimidad de votos. Sentido, se declara la nulidad parcial de la resolución impugnada y de la recurrida, únicamente por cuanto hace a las ilegalidades precisadas en el considerando sexto de la sentencia, por los motivos, fundamentos y para los efectos establecidos en la parte final del referido considerando. Además, se condena a la autoridad para que devuelva la cantidad rechazada previamente anulada, debidamente actualizada y con los intereses que en derecho correspondan. En cuenta, señor magistrado presidente, de los asuntos listados correspondientes a la tercera ponencia. Gracias. ¿Existe algún otro asunto pendiente de ser tratado por orden del día, secretaria? No, magistrado presidente. Pregunto al Pleno si tienen algún otro asunto que tratar en esta sesión. Sí, señor magistrado presidente, si me lo permiten. Adelante. Que se apruebe guardar un minuto de silencio, honrar la memoria del ex magistrado Nicandro Gómez Alarcón, fundador de esta Sala Regional de Caribe, quien falleció el pasado 19 de julio de 2020. De acuerdo. Guardaremos un minuto de silencio en honor a la memoria del magistrado Nicandro Gómez Alarcón.
Gracias, magistrado presidente. No. Gracias a usted, licenciado, por haber tenido ese detalle muy merecido para el magistrado Nicandro Gómez Alarco. No habiendo más asuntos que tratar, voy a levantar la sesión, siendo las 11:37 horas del día de su inicio. Proceda, por favor, secretaria, a detener la grabación y asimismo se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 17 de agosto de 2020, y para que vigile que por la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmita por el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Buen día.